Ya no se puede confiar en nadie. Óscar Naranjo caminaba por el corredor de la prisión cuando lo que vio lo llenó de horror. Los guardias se dirigían a los presos llamándolos patrón. Las celdas parecían habitaciones de hoteles de 5 estrellas. Los presos daban órdenes y los guardias obedecían. General, le dijo el director que lo acompañaba, ya no se puede distinguir quién es guardia y quién es preso. Ese día Naranjo entendió. El sistema penitenciario había sido completamente tomado. Naranjo había ido esa mañana a la Modelo para una inspección de rutina. Pero lo que vio no tenía nada de rutinario. El primer shock vino del guardia Carlos en la puerta de entrada. Se había dirigido al líder preso Diego Martínez diciéndole: patrón Diego, buenos días como saludo. Carlos, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo?, preguntó Naranjo. Carlos lo miró sorprendido. Por supuesto, general. Estoy mostrando respeto al patrón. ¿Quién es el patrón? Diego Martínez. El líder del bloque C. Naranjo caminaba por el corredor con la cabeza confundida cuando experimentó shocks aún mayores. Cuando entró en la celda número 2, no podía creer lo que veían sus ojos: sillones de lujo, TV plasma de 65 pulgadas, minibar, incluso una pequeña jacuzzi. ¿De quién es esta celda?, preguntó. De Roberto Silva. Condenado por tráfico de drogas. Es un muy buen patrón, dijo el guardia Manuel con orgullo. Mientras Naranjo recorría celda por celda, la situación se volvía cada vez más grave. Los presos estaban sentados cómodamente en sillones viendo televisión. Los guardias les servían té y café. Patrón Ricardo, su comida está lista, le dijo la guardia Ana a un preso. ¿Qué clase de prisión es esta?, preguntó Naranjo al director Roberto Gutiérrez. General, la situación se salió de control. Ahora ellos nos dan órdenes a nosotros. ¿Desde cuándo es así? Aproximadamente 3 años. Pero en los últimos 6 meses ha empeorado mucho. Cuando Naranjo entró en la celda número 3, comenzó a sentir más miedo que sorpresa. La celda del preso Eduardo Santos parecía una oficina completa. Tenía escritorio, computadora, teléfono. ¿Qué hace Eduardo?, preguntó. Conduce negocios, patrón, dijo el guardia Luis. Controla sus operaciones externas desde aquí. Habla por teléfono con el exterior. Por supuesto. El patrón tiene sus negocios. Esto ya no era una prisión, se había convertido en un centro criminal. Durante la hora del almuerzo se encontró con escenas aún más horrorosas. El comedor parecía un restaurante de lujo. Los presos ordenaban de menús especiales y los guardias les servían. Patrón Miguel, ¿cómo quiere su bistec?, preguntó la guardia Carmen. Término medio, Carmen. Y ponle esa salsa especial tuya. Naranjo le preguntó a Carmen, ¿por qué sirves al preso? Porque el patrón Miguel es muy buena persona. Nos ayuda mucho. ¿Qué ayuda? Paga los gastos escolares de mi hijo. Paga el alquiler de mi casa. Trabajamos para él. Naranjo entendió. Los presos habían comprado a los guardias. Cuando Naranjo pasó al bloque B, la situación era aún peor. Aquí los presos vivían en grupos en habitaciones colectivas. Pero estas habitaciones parecían salones de lujo. Había mesas de juego, TVs de pantalla grande, equipos de música, incluso una pequeña esquina de bar. ¿Esto es una prisión o un centro de entretenimiento?, preguntó Naranjo. Ambos, dijo el director Roberto. Los presos se divierten aquí y manejan sus negocios externos. ¿Qué negocios externos? Tráfico de drogas, secuestros, robos. Todo se organiza desde aquí. En la habitación número 5 estaba el gran patrón Carlos Ramírez. Vestía un traje de lujo y usaba un reloj caro. Mientras 3 guardias se sentaban frente a él dándole reportes. Patrón Carlos, la operación externa fue exitosa. 200 kilos de cocaína fueron enviados de forma segura, dijo el guardia Jorge. Excelente. Depositen el bono de los guardias en las cuentas, dijo Carlos.
Naranjo observaba en shock. El preso estaba usando a los guardias en operaciones de crimen organizado. Carlos, ¿por qué trabajas para el patrón Carlos?, preguntó Naranjo al guardia Jorge. Porque él sustenta a mi familia, dijo Jorge. Mi salario del Estado es de 2 millones de pesos al mes. El patrón Carlos me da 10 millones por mes. Pero esto es ilegal. Pero mis hijos no pasan hambre. Naranjo comprendió la gravedad de la situación. Los presos controlaban económicamente a los guardias. En el bloque D, la situación era aún peor. Los presos aquí habían tomado colectivamente el control de las operaciones administrativas de la prisión. ¿Quién hace los horarios de turnos?, preguntó Naranjo. El patrón Antonio, dijo la supervisora de guardias María. Él decide qué guardia trabaja cuándo. ¿Quién paga los salarios? El Estado paga, pero el patrón Antonio también da bonos extra. Estos presos habían tomado completamente la prisión. Naranjo habló privadamente con el director Roberto. Roberto, ¿cómo llegó a ser así esta situación? General, comenzó hace 3 años. Al principio los presos hacían pequeñas peticiones. Como, podría haber comida un poco mejor. Entonces, luego nuestros guardias comenzaron a tener dificultades financieras. Salarios bajos, niños en la escuela, gastos médicos. Los presos ofrecieron ayuda. Sí. Al principio pequeñas ayudas. Unos pocos miles de pesos, gastos médicos, gastos escolares de los niños. Y los guardias aceptaron. Al principio resistieron. Pero la necesidad era muy grande. Cuando 1 o 2 guardias aceptaron, los demás siguieron. Naranjo entendió. Esto había sido una toma sistemática. ¿Cuántos guardias están recibiendo dinero de los presos ahora? Casi todos. 180 de 200 guardias. Esta estadística era aterradora. El 90% de los guardias habían sido comprometidos. ¿Quién es el mayor colaborador? El patrón Diego Martínez. Él organiza todo. Naranjo quería hablar con Diego. La celda de Diego parecía la oficina de un CEO. Diego, ¿por qué apoyas a los guardias? Diego respondió cómodamente, General, vivo aquí. Quiero vivir cómodamente. Si los guardias son felices, yo también soy feliz. Pero esto es ilegal. Si es legal o ilegal no importa. Lo importante es que todos sean felices. Naranjo le hizo preguntas más detalladas a Diego. ¿Cómo controlas el exterior desde aquí? Los guardias son mis mensajeros. Ellos se reúnen con mi familia y socios afuera. ¿Qué tipo de negocios? Negocios son negocios. Negocios de hacer dinero. Diego tenía muchos teléfonos celulares en su escritorio. Constantemente hacía llamadas y hablaba. Hola, soy Diego. Sí, ese trabajo está listo. El guardia Carlos se reunirá con ustedes mañana. Naranjo entendió que la prisión se había convertido en un centro de comunicaciones. ¿Por qué ningún guardia reportó esto? Porque ahora somos familia, dijo Diego. Los guardias son como mis hijos. Yo los protejo, ellos me protegen. ¿Cómo se protegen? Si un guardia no coopera, su familia está en peligro. Naranjo ahora veía el otro lado del asunto. No solo había control económico, también había amenazas. Habló privadamente con la supervisora de guardias María. María, ¿por qué no te opones a Diego? Porque la seguridad de mi hija está en riesgo. Diego tiene hombres afuera. Trabajas por amenaza. Comenzó por dinero al principio. Ahora continúa por miedo. Esta situación es solo aquí. No, general, dijo el director Roberto. También recibimos noticias similares de otras prisiones. Naranjo inmediatamente ordenó una investigación. En 48 horas se reportó la situación de 200 prisiones. Los resultados fueron horrorosos. En 160 prisiones,
80%, los guardias estaban siendo controlados por los presos, en 30 prisiones, 15%, había control parcial, solo en 10 prisiones, 5%, continuaba el orden normal. Naranjo convocó una reunión de emergencia. Terminaremos esta situación inmediatamente. ¿Cómo?, preguntó la directora general de prisiones Elena Martínez. Operación Código Traición. Intervendremos en 160 prisiones simultáneamente. ¿Cuándo? Esta noche. Elena estaba preocupada. General, es muy arriesgado. La mayoría de los guardias están con ellos. Lo sé. Por eso traeremos equipos del exterior. Naranjo formó un equipo especial de 5.000 personas. Policía, soldados, expertos en seguridad. A las 2 comenzó la operación. Se realizaron operaciones simultáneas en 160 prisiones. Todos los equipos, código traición activado. Objetivos, líderes presos y guardias colaboradores. El equipo que realizó la operación en la modelo entró en la celda de Diego Martínez. Diego Martínez, estás arrestado. Diego estaba sorprendido. ¿Por qué crimen? Dar sobornos, coacción por amenazas, actividades de crimen organizado. En la celda de Diego se encontraron 50.000 millones de pesos en efectivo, 15 teléfonos celulares, registros criminales. Al mismo tiempo, los guardias colaboradores también fueron arrestados. Guardia Carlos Méndez, estás arrestado por aceptar sobornos y ayudar al crimen organizado. Carlos lloraba. General, lo hice por mis hijos. Lo sé, Carlos. Pero la ley es ley. En la modelo fueron arrestados 45 guardias y 23 líderes presos. Hacia la madrugada llegaron los resultados de la operación: 1,247 guardias arrestados, 589 líderes presos detenidos, 15.000 millones de pesos en efectivo confiscados, 234 teléfonos celulares ilegales encontrados. Después de la operación comenzó la limpieza. Todas las celdas fueron vaciadas, los artículos de lujo fueron removidos. Ahora las celdas se verán como celdas, dijo Naranjo. Nuevos guardias fueron entrenados urgentemente. Los salarios fueron aumentados, se proporcionó asistencia social. De ahora en adelante, ningún guardia dependerá de los presos por dificultades económicas, dijo Naranjo. Nuevas reglas, aumento salarial del 100% para guardias, becas educativas para sus hijos, seguro de salud, apoyo psicológico. Diego Martínez y otros líderes fueron juzgados. Diego Martínez, por perturbar el orden penitenciario, dar sobornos y actividades de crimen organizado, recibes 15 años de condena adicional. Diego, en sus palabras finales, solo quería vivir cómodamente. Naranjo respondió: Diego, la prisión es un lugar para cumplir condena. No es un resort. Los guardias colaboradores también fueron juzgados. Pero sus condenas se mantuvieron ligeras. Carlos Méndez, 2 años de prisión pero condicional. Carlos recibió una oportunidad. Puedes trabajar como guardia nuevamente pero cumplirás las nuevas reglas. La mayoría de los guardias mostraron arrepentimiento y se adaptaron al nuevo sistema. 6 meses después las prisiones habían vuelto completamente a la normalidad. Los presos permanecían en las celdas, los guardias tenían control, se estableció disciplina, se cortó la comunicación externa. La operación Código Traición fue exitosa, dijo Naranjo en la conferencia de prensa. Nuestras prisiones volvieron a ser prisiones. La lección más importante: si no se protegen los derechos de los guardias, el sistema colapsa. Los nuevos guardias estaban felices. Ya no somos esclavos de nadie, dijo la nueva supervisora de guardias Ana. Se hicieron cambios permanentes en el sistema, los salarios de los guardias se triplicaron, los programas de entrenamiento se fortalecieron, el apoyo psicológico se volvió permanente, el sistema de supervisión se endureció. 2 años después Naranjo hizo una evaluación. La operación Código Traición nos mostró cuán frágil es el sistema penitenciario.
Si los guardias trabajan en buenas condiciones, el sistema es seguro. Pero si los guardias son descuidados, los presos toman el sistema. Elena Martínez añadió, la lección más importante, es necesario proteger a los empleados del Estado. Después de la operación Código Traición, nunca más ocurrió tal situación en las prisiones, la satisfacción de los guardias subió al 95%, las tasas de escape de presos disminuyeron en 90%, las tasas de crimen dentro de las prisiones se redujeron a 0. Naranjo en su evaluación final, rompimos la cadena de traición. Ahora todos conocen su papel. Los guardias son guardias, los presos son presos. Así es como funciona el sistema. La investigación posterior reveló que el problema había sido más sistemático de lo que inicialmente se pensó. Los líderes presos habían estado coordinando entre diferentes prisiones, creando una red nacional de control. Habían establecido un sistema de comunicación entre prisiones usando guardias corruptos como mensajeros. Esta red les había permitido coordinar actividades criminales a escala nacional, desde tráfico de drogas hasta secuestros y extorsión. El análisis de los teléfonos confiscados mostró miles de llamadas entre diferentes prisiones, revelando la extensión de la conspiración. Los métodos de corrupción utilizados eran extraordinariamente sofisticados. Los líderes presos no solo ofrecían dinero directo, sino que habían creado un sistema completo de beneficios sociales para los guardias. Pagaban educación universitaria para los hijos de los guardias, cubrían gastos médicos familiares, proporcionaban préstamos sin interés, y en algunos casos incluso compraban casas para las familias de los guardias. Este enfoque holístico había creado una dependencia tan profunda que muchos guardias veían a los presos como sus verdaderos empleadores, no al Estado. El análisis psicológico de los guardias comprometidos reveló patrones preocupantes. Muchos habían comenzado aceptando pequeños favores durante crisis personales, una enfermedad familiar, la pérdida de empleo de un cónyuge, gastos escolares inesperados. Los presos habían demostrado una comprensión sofisticada de la psicología humana, identificando exactamente cuando un guardia era más vulnerable y aproximándose en esos momentos cruciales. Una vez que un guardia había aceptado ayuda, era gradualmente arrastrado más profundo en la red de corrupción a través de favores incrementales y, eventualmente, amenazas sutiles. La transformación física de las prisiones había sido igualmente dramática. Además de las celdas de lujo individuales, los presos habían creado espacios comunitarios que funcionaban efectivamente como centros de negocios. Habían instalado salas de conferencias para reuniones de planificación criminal, oficinas administrativas para manejar sus operaciones externas, e incluso centros de entretenimiento para recompensar a guardias leales. Algunas prisiones tenían restaurantes completamente funcionales dirigidos por presos pero operados por guardias, donde se servían comidas gourmet a clientes tanto internos como externos. El sistema de justicia dentro de las prisiones había sido completamente subvertido. Los líderes presos habían establecido sus propios tribunales para resolver disputas, sus propias fuerzas policiales para hacer cumplir las reglas, y sus propios sistemas de castigo que a menudo eran más severos que los del Estado. Los guardias no solo habían perdido autoridad sobre los presos, sino que frecuentemente eran juzgados por estos tribunales informales por infracciones percibidas. Algunos guardias habían sido sentenciados por los presos a trabajos adicionales, deducciones salariales, o incluso amenazas contra sus familias. La red económica que los presos habían creado era impresionante en su escala y sofisticación. Habían establecido bancos informales que prestaban dinero a guardias necesitados, empresas de servicios que proporcionaban todo desde reparación de autos hasta tutoría para niños, e incluso servicios de planificación financiera para ayudar a los guardias a manejar sus finanzas personales. Algunos presos habían llegado a ser tan exitosos en sus negocios que tenían ingresos anuales que excedían los salarios combinados de todo el personal de la prisión. Durante la operación Código Traición, los investigadores descubrieron evidencia de que algunos presos habían estado operando desde la prisión durante años sin que las autoridades externas lo supieran.
Habían dirigido empresas legítimas, pagado impuestos, e incluso habían sido reconocidos por organizaciones comunitarias por sus contribuciones filantrópicas. Algunos habían establecido fundaciones de caridad que genuinamente ayudaban a comunidades pobres, creando una imagen pública positiva que dificultaba las investigaciones. El impacto en las familias de los guardias fue devastador cuando se reveló la verdad. Muchos niños que habían estado recibiendo educación privada pagada por presos tuvieron que cambiar a escuelas públicas. Familias que habían estado viviendo en casas proporcionadas por presos se encontraron sin hogar. El Estado tuvo que crear un programa especial de asistencia para ayudar a estas familias durante la transición, reconociendo que muchos guardias habían sido víctimas tanto como perpetradores. La rehabilitación del sistema penitenciario requirió no solo cambios estructurales, sino también una transformación cultural completa. Se implementaron nuevos programas de entrenamiento que enfatizaban la ética profesional y la resistencia a la corrupción. Se establecieron sistemas de apoyo peer-to-peer donde guardias experimentados mentoreaban a nuevos empleados. Se crearon canales seguros para reportar intentos de corrupción sin temor a represalias. El aspecto tecnológico de la reforma fue igualmente importante. Se instalaron sistemas de monitoreo avanzados que rastreaban todas las comunicaciones dentro de las prisiones. Se implementaron controles biométricos para acceso y sistemas de grabación continua en áreas comunes. Se establecieron protocolos estrictos para visits que eliminaban las oportunidades para el contrabando de dinero, teléfonos o otros artículos. La operación también reveló conexiones internacionales sorprendentes. Algunos líderes presos habían estado coordinando con organizaciones criminales en otros países, facilitando tráfico internacional de drogas y lavado de dinero. Esta información llevó a investigaciones coordinadas con agencias internacionales de aplicación de la ley, resultando en arrestos y confiscaciones en múltiples países. El costo económico total del sistema corrupto había sido staggering. Los investigadores estimaron que las operaciones criminales dirigidas desde las prisiones habían generado más de 500.000 millones de pesos anuales en ingresos ilegales. El Estado había perdido ingresos fiscales masivos, y el costo social de los crímenes organizados desde las prisiones era incalculable. Sin embargo, los beneficios económicos de la reforma fueron rápidamente evidentes, con reducciones dramáticas en actividad criminal y aumentos correspondientes en seguridad pública. La Operación Código Traición se convirtió en un modelo estudiado internacionalmente. Delegaciones de otros países visitaron Colombia para aprender sobre las técnicas utilizadas para identificar y desmantelar la corrupción sistemática. El Protocolo Naranjo fue adoptado por sistemas penitenciarios en toda América Latina y más allá. La experiencia demostró que incluso la corrupción más profundamente arraigada podía ser erradicada con la combinación correcta de voluntad política, recursos adecuados y estrategia integral. En palabras finales de Naranjo, la Operación Código Traición nos enseñó que ningún sistema es inmune a la corrupción, pero también que ningún nivel de corrupción es irreversible. La clave es reconocer el problema temprano, actuar decisivamente, y abordar no solo los síntomas sino las causas fundamentales. Cuando protegemos y valoramos a nuestros empleados públicos, ellos protegen y valoran las instituciones que sirven. Los efectos a largo plazo de la operación fueron aún más profundos de lo que inicialmente se había anticipado. 5 años después, las prisiones colombianas se habían convertido en un modelo internacional de rehabilitación y seguridad. La tasa de reincidencia había caído del 70% al 23%, una de las más bajas en América Latina. Esto se debía no solo a las reformas en el tratamiento de los guardias, sino también a programas innovadores de rehabilitación para los presos que habían sido implementados como parte de la reestructuración completa del sistema. La transformación cultural fue quizás el aspecto más significativo del cambio. Se estableció una nueva Academia Nacional de Entrenamiento para Personal Penitenciario que se convirtió en referencia mundial. Los programas de entrenamiento duraban ahora 18 meses en lugar de los 6 meses anteriores, con énfasis intensivo en ética profesional, psicología criminal
y técnicas de resistencia a la corrupción. Cada nuevo guardia debía pasar por simulaciones elaboradas donde actores representaban presos tratando de corromperlos, preparándolos para situaciones reales que podrían enfrentar. La investigación académica sobre el caso reveló patrones fascinantes sobre cómo había evolucionado la corrupción. Los sociólogos que estudiaron el fenómeno descubrieron que los líderes presos habían desarrollado manuales sofisticados de manipulación psicológica, estudiando técnicas de recursos humanos corporativos y adaptándolas para sus propósitos. Habían creado perfiles psicológicos detallados de cada guardia, identificando sus debilidades personales, ambiciones, miedos y deseos. Esta información se había utilizado para crear estrategias de aproximación personalizadas que eran increíblemente efectivas. El aspecto más perturbador de la investigación post-operación fue el descubrimiento de que algunos presos habían estado dirigiendo operaciones criminales internacionales desde sus celdas. Se encontró evidencia de que habían estado coordinando con carteles mexicanos, organizaciones de tráfico humano en Centroamérica, e incluso redes de lavado de dinero en Europa. Las prisiones colombianas habían sido inadvertidamente el centro de operaciones para una red criminal internacional que generaba miles de millones de dólares anuales. La tecnología había jugado un papel crucial tanto en el problema como en la solución. Los presos habían utilizado teléfonos inteligentes contrabandeados para operar aplicaciones financieras, comunicarse a través de redes sociales encriptadas, e incluso dirigir cursos en línea sobre técnicas criminales para aspirantes a delincuentes en otros países. La respuesta tecnológica del gobierno incluyó la instalación de sistemas de jamming de señales celulares, detectores de metales ultrasensibles, y sistemas de inteligencia artificial que podían identificar patrones de comportamiento sospechoso a través de análisis de vídeo. Los impactos económicos de la reforma fueron masivos y en su mayoría positivos. Aunque el costo inicial de la reestructuración había sido de 2 billones de pesos, los ahorros a largo plazo fueron mucho mayores. La reducción en actividad criminal había resultado en ahorros de 8 billones de pesos anuales en costos de aplicación de la ley, daños a la propiedad y pérdidas económicas. Además, muchos expresos rehabilitados se habían convertido en contribuyentes productivos, añadiendo miles de millones en ingresos fiscales. El programa de rehabilitación para guardias corruptos se había convertido en un modelo de justicia restaurativa. En lugar de simplemente castigar a los guardias que habían sido comprometidos, el sistema había creado programas para ayudarlos a reconstruir sus vidas y carreras. Muchos habían regresado al sistema penitenciario como educadores, compartiendo sus experiencias para entrenar a nuevos guardias sobre los peligros de la corrupción. Sus testimonios personales sobre cómo habían sido gradualmente comprometidos se habían convertido en herramientas educativas poderosas. La dimensión internacional de la reforma había sido igualmente importante. Colombia había establecido acuerdos de intercambio con prisiones en países nórdicos conocidos por sus sistemas penitenciarios humanitarios. Guardias colombianos habían sido enviados a entrenar en Noruega y Dinamarca, mientras que expertos europeos habían venido a Colombia para ayudar con la implementación de nuevas metodologías. Este intercambio cultural había resultado en innovaciones únicas que combinaban las mejores prácticas internacionales con soluciones adaptadas a los desafíos específicos colombianos. Los efectos en las comunidades locales alrededor de las prisiones habían sido transformadores. Las prisiones reformadas se habían convertido en centros de desarrollo económico local, empleando no solo a guardias sino también a psicólogos, trabajadores sociales, instructores vocacionales y administradores. Muchas comunidades que anteriormente habían sido centros de actividad criminal asociada con las prisiones corruptas se habían convertido en modelos de desarrollo social y económico. El aspecto más emotivo de la transformación había sido el impacto en las familias. Cientos de familias de guardias que habían vivido en constante temor por su seguridad finalmente podían dormir tranquilas. Los hijos de guardias ya no tenían que lidiar con el estigma de tener padres asociados con corrupción. Muchas de estas familias habían establecido grupos de apoyo que continuaban funcionando años después de la operación,
creando redes de apoyo duraderas dentro de la comunidad penitenciaria. La investigación médica sobre el estrés y trauma en el personal penitenciario había revelado que muchos guardias habían estado sufriendo de condiciones psicológicas severas como resultado de la situación corrupta. Vivir en constante conflicto entre sus deberes profesionales y las presiones de los presos había causado tasas alarmantes de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Los nuevos programas de salud mental implementados como parte de la reforma no solo habían mejorado la calidad de vida de los empleados, sino que también habían resultado en mejor desempeño laboral y reducción de rotación de personal. El legado educativo de la Operación Código Traición se había extendido mucho más allá del sistema penitenciario. Las universidades colombianas habían desarrollado programas completos de estudios sobre el caso, y se había convertido en material obligatorio en carreras de Derecho, Criminología, Administración Pública y Psicología. Estudiantes internacionales venían a Colombia específicamente para estudiar la transformación del sistema penitenciario, convirtiendo al país en un centro de excelencia en reforma institucional. La operación también había tenido efectos políticos duraderos. Había demostrado que reformas institucionales profundas y rápidas eran posibles cuando existía voluntad política y recursos adecuados. Esto había inspirado reformas similares en otros sectores del gobierno, desde la policía hasta el sistema educativo. El modelo naranjo de identificación, intervención y reforma institucional se había aplicado exitosamente a problemas de corrupción en múltiples agencias gubernamentales. Uno de los desarrollos más inesperados había sido la emergencia de algunos exlíderes presos como defensores de la reforma penitenciaria. Diego Martínez, el principal líder preso de la Modelo, había escrito desde la prisión un libro sobre sus experiencias que se había convertido en bestseller nacional. En el libro, describía detalladamente cómo había manipulado el sistema y expresaba genuino arrepentimiento por sus acciones. Los ingresos del libro habían sido donados a programas de apoyo para familias de víctimas de crímenes, y Martínez se había convertido en una voz poderosa advirtiendo a jóvenes sobre los peligros de la vida criminal. El sistema de monitoreo y evaluación continua establecido después de la operación se había convertido en modelo para otras instituciones. Auditorías regulares, encuestas anónimas de satisfacción del personal, y sistemas de reporte de irregularidades habían creado una cultura de transparencia y accountability que se autorreforzaba. Cualquier señal de que problemas similares podrían estar emergiendo era identificada y abordada rápidamente antes de que pudiera escalar. La dimensión de género de la reforma también había sido significativa. Muchas de las guardias mujeres habían sido particularmente vulnerables a la manipulación debido a responsabilidades familiares adicionales y salarios tradicionalmente más bajos. Los nuevos programas habían incluido guarderías en el lugar de trabajo, licencia parental expandida, y oportunidades de desarrollo profesional específicamente diseñadas para abordar los desafíos únicos que enfrentaban las mujeres en el sistema penitenciario. Los efectos ambientales de la reforma habían sido un beneficio inesperado. Las prisiones renovadas habían incorporado tecnologías verdes, incluyendo paneles solares, sistemas de reciclaje de agua, y jardines orgánicos mantenidos por presos como parte de programas de terapia laboral. Estas innovaciones no solo habían reducido los costos operativos, sino que también habían proporcionado oportunidades educativas valiosas para los presos en tecnologías sostenibles. 10 años después de la Operación Código Traición, Colombia había logrado algo que muchos expertos habían considerado imposible. Había transformado completamente un sistema institucional corrupto en un modelo de excelencia internacional. El proceso no había sido perfecto ni fácil, pero había demostrado que con liderazgo determinado, recursos adecuados y compromiso sostenido con la reforma, incluso los problemas institucionales más profundos podían ser resueltos. En una reflexión final, Elena Martínez, quien había servido como directora general de prisiones durante toda la transformación, observó: "La Operación Código Traición nos enseñó que las instituciones son solo tan fuertes como las personas que las sirven. Cuando invertimos en nuestro personal,
Cuando los tratamos con dignidad y les proporcionamos las herramientas que necesitan para tener éxito, ellos invierten en la institución. La traición se convirtió en lealtad, el caos se convirtió en orden, y la corrupción se convirtió en integridad. Esa es la lección más poderosa de todas, que la transformación es siempre posible cuando tenemos el coraje de enfrentar la verdad y la determinación de cambiarla.